Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos, como ya ven, un nuevo integrante de la familia. Así que unboxing y vamos con la intro. Bueno, tenemos dos integrantes en realidad, pero obviamente vamos a ver primero uno y vamos a ver qué sorpresa tenemos acá. Vamos a sacar este paquetín. Recuerden que este es un unboxing y primeras impresiones. Esta es nuestra mascota, ya saben, en un llaverito. Bueno, y hay que ponerle nombre, así que sí, les pediría a todos qué nombre le podríamos poner a nuestra pequeña navaja. ¿Qué tal? Ok, esto viene obviamente de China, como pueden ver. Bueno, dice el acero en que está hecho, dónde lo fabricaron, que es lo que me interesa saber siempre. No lo veo acá. No me dice en este momento dónde está fabricado. Sí, acá se. Yang Guangdong, lo mismo de siempre. Yangyang, que es una empresa. Yangyang es. Hay una factoría que tiene ese mismo nombre, Yangyang, que lo voy a mostrar ahí, que es bastante grande, dicho sea de paso. Así que voy a tratar de dejarles el link de este cuchillo si es que les gusta, por supuesto que sí. Directamente desde allá y directamente de factoría, porque lo ideal es entender que a veces los chinos se copian entre ellos mismos, también se falsifican entre ellos. He descubierto por ahí que también hay falsificaciones de Sanremo, de Ruike, de Brother, así que hay que tener cuidado porque como ya les dije, también se falsifican entre ellos mismos, parece, hacen copias. Así que bueno, en este caso, como ya estoy viendo, es un Fallkniven chino. Fallkniven chino. ¿Existe el Fallkniven chino? No creo, pero bueno. Pero aquí dice Fallkniven. Y dice que está hecho en VG10. Perdón que la iluminación, no sé qué pasó aquí que está tan atrás. Ahí sí. Perdón. Dice Fallkniven y en VG10, así que supongo que será real. Aquí dice F1. F1 Fallkniven VG10. Fallkniven dice la dirección en Suiza, el número de teléfono. Ojo, acá está el número de teléfono, así que podemos llamar directamente a la compañía y saber si esto es falso o no. Habla, bueno, sobre la garantía y también acá sobre la compañía, me imagino que en el año 95, bla, 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 bla. Y supongo que nunca más mandaron a hacer este cuchillito o sea, lo hicieron en Suiza. Bueno, no hay ninguna etiqueta, nada más, solamente la cajita y como pueden ver es bastante bonito. Esa es mi primera impresión, me gustó la funda. He visto una funda del Fallkniven que viene con otra artefacto acá a los lados. Y la verdad que no sé si es diferente a este o no, porque en realidad me parece, bueno, lo que es. La cordura se ve sencillita, nada en especial. Un buen broche, sí, el broche está bastante bien, creo. Vamos a ver. Vamos a ver primero obviamente la funda y a pesar de que es de plástico, fíjense que se ve de bastante buen material, ¿eh? Y traje este cuchillo porque después o enseguida, digamos, lo vamos a comparar con el otro, con el HX Outdoor, ya que se supone que el HX Outdoor es un clon, digamos, del Fallkniven F1. Así que como pueden ver acá, está la marca ahí perfectamente serigrafiada, bueno, marcado, digamos, ¿cierto? Lo voy a mostrar en detalle porque es bastante bonito, me gustó, fíjense. Bueno, tiene un desaguador para que bote el agua, digamos. Esta parte es lo que les preguntaba, pero me parece que esto es seguro. Sí, es un seguro. Es un seguro para cuando entra, digamos, el cuchillo que he enganchado de la pequeña
de la guarda que tiene, la pequeña guarda. Bueno, un impulsor, es como un dedal ahí que tiene aquí en esta parte para empujar, digamos, obviamente. Se ve sencilla, obviamente que se ve sencilla, pero se ve bastante buena, fíjense, a pesar de que es de plástico, no tiene nada que enviarle al Kydex. Yo en realidad el Kydex me gusta, pero tampoco es que sea ultra fanático del Kydex. Yo creo que una buena funda como esta, digamos, de plástico va a andar bien siempre, así que para mí por lo menos no es ni chicha ni limonada, como decimos en Chile. Obviamente siempre vamos a agradecer un producto de mejor calidad, eso sí. Así que como pueden ver, lo voy a mostrar un poquito más de cerca para que puedan ver qué tal está. Está bien terminada, digo. Tiene aquí dos agujeros, obviamente, para amarrarnos, me imagino que en la pierna. Así que me gustó, fíjense, a pesar de que es bastante, digamos, simple. Me gustó. Y de hecho, de eso se trata, digamos. Bueno, vamos a ver el cuchillito ahora que viene bastante bien envuelto, les quiero decir. Y fíjense que se siente y lo veo de bastante buena calidad, déjenme decirles. Porque tampoco es tan económico, digamos. Le acabo de quitar, digamos, el plástico y, perdón, denme un segundito que lo voy a limpiar ya, no fuera de cámara para que no... Mira, le voy a echar un poco de agua, algo que no debería hacer, pero lo voy a hacer porque al final esta cuestión necesitamos que esté limpia, por cierto, esto es un unboxing, pero tenemos que presentarlo más o menos limpio, así que le vamos a echar agua. Y ojalá que se oxidara porque así sabría que es un acero de buena calidad. Un acero al carbono, pero tranquilo, después lo aceito. Lo que pasa es que cuando les echo aceite a los cuchillos se manchan muy rápido. Entonces, pero para presentarlos aquí no puedo estarles echando aceite porque se van a ver muy feos en pantalla, van a dar reflejos feos. Obviamente para que ustedes lo puedan apreciar bien, digamos, el vaciado y todas esas cosas, esos detalles, necesito que el cuchillo esté obviamente limpiecito. Así que les voy a hacer una muestra pequeñita de cerca, como pueden ver. A mí me gusta bastante la hoja, está muy bonita. Así que bueno, le puse otra luz más, una secundaria para que puedan ver un poco mejor. Voy a acercar. Como ven, está muy bonito el desbaste de la hoja, del vaciado este. Me parece que es un vaciado, el filo, quiero decir, el microfilo pareciera que es un, déjenme ver, perdón, no es convexo, así que se ve bastante bien. La textura, como pueden ver, es bastante bonita digamos, del mango. Un buen pasador de buena calidad, digamos, se nota acá, para el cordón fiador. Su buen rompecoco, chiquitito, suficiente creo yo, funciona bastante bien. Como pueden ver, esto, digamos, se nota que está inyectado este material. Es duro, obviamente, esto no es goma, es plástico, es obviamente algún tipo de plástico, me imagino que la misma calidad de la funda, creo yo. No tengo información exacta de qué tipo de plástico es. Yo supongo que es plástico, obviamente, no hay mucha información sobre eso, pero sigo mostrándoles a ustedes los detalles de él. Espero que los vean bien. Y bueno, vamos a pasar ya. Ahí está el logo, el que trae, digamos, este cuchillo. Por el otro lado no dice nada, como pueden ver. Ya, satinado. Así que vamos a tomar las medidas. Vamos a ver. Tenemos, déjenme ver. Tenemos exactamente 9.5 de hoja total hasta el recazo, la parte superior. Y tenemos 9.2 de filo útil. Hasta el filo útil. Bueno, en realidad es casi lo mismo. El manguito es desde el mismo recazo hasta atrás. Tenemos 12 centímetros. Hasta el pedacito del pomo, digamos, que asoma en la colita. El largo total del cuchillo tenemos 21.5 centímetros. Ahí lo pueden ver tal vez.
el ancho de pala, en la parte media tenemos 22 milímetros, sí, perdón, 27 milímetros, sí, ahí está, 27, espero que lo puedan ver ahí más cerquita, ahí, 27, ¿no? Pensé que tenía un poco, claro que tiene un poco de más, no sé si es la regla o es el cuchillo, pero bueno. Vamos a ver ahora el ancho de la hoja, el grosor de la hoja, que es bastante anchito, quiero decirles. Les voy a acercar un poco acá para que lo vean. Tiene, a ver, ahí pueden ver, me imagino. Espero, ahí. No sé por qué estamos tan el foco corrido. Tenemos 4.1. 4.1 diría yo, 4.1, perdón. Vamos a tener que poner ahí. 4.1. Ok, bastante decente. ¿Qué tal si lo comparamos con el HX Outdoor? Me imagino que sí, ¿cierto? Es como la comparación natural. Bueno, de la funda, obviamente no hay nada que decir. Por la del HX Outdoor es esta funda bastante ordinaria. Claro que sí, que quieren que les diga, y esto es mucho mejor. O sea, eso. Así que para el que quiera un cuchillo de este mismo estilo, de mejor calidad, obviamente esto que estoy presentando ahora mismo sería. Pero estoy viendo ahora ya que el HX Outdoor es un poquito más largo, como pueden ver. El ancho de pala es muy parecido, es casi igual. El ancho de hoja, como pueden ver, espero, déjenme correr esto de aquí para que no moleste. Ahí. El ancho de hoja también es muy parecido. Sin embargo, bueno, el nuevo integrante de la familia sí es más grueso, es más ancho. El mango. La forma del mango también es muy parecida. Sin embargo, algo curioso. Me parece de mejor calidad el mango del HX Outdoor, porque el mango del HX Outdoor es de goma. Es una goma dura, es un inyectado duro, se nota en la textura. El diseño del otro, del Falniven este, es plástico, nada más que plástico, se los digo al tiro. Esto es plástico. No puedo decir qué calidad ni qué tipo de plástico, pero es plástico. Esto es goma, se nota. De hecho, si yo hago una marca acá, ustedes tal vez la vean con mi uña. Y es, digamos, se nota que es goma. Lo que me gusta sí es que tenga un pomo pequeñito, aunque sea, porque el HX Outdoor no lo tiene. Y bueno, ahí los van a poder comparar mejor tal vez. Déjenme pasarlos lado a lado. Ahí, para que puedan ver en detalle, digamos, ambos, ¿no? Que el HX Outdoor no tiene el pomo afuera, digamos, perdón, el rompecoco. Y voy a ir pasándolos ahora para que vean la diferencia. Un poquito aquí. Y recuerden que el HX es Stonewatch. Sin embargo, ya se ha gastado bastante rápido. Yo lo tengo bastante gastado. Ahí se nota que ya no tiene, o tiene muy poco de Stonewatch en la parte central, digamos, quiero decir. Claro, eso es porque un 5CR15. En teoría este cuchillo, bueno, según la página, debiese ser un 8CR15. O sea, un 8CR13, perdón. Veamos qué tal viene. Hagámosle una prueba de corte, obviamente que sí. Entonces, ahí podríamos dar un pequeño... O podríamos en realidad tener una pequeña visión de esto, ¿ya? Veamos qué tal viene de fábrica. Y viene bastante mal. Está cortando, como ven, sí corta a duras penas. Esto hay que afilarlo. No, esto hay que afilarlo. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es un cuchillo que yo compré para que vean que no vale la pena. En el fondo, miren el HX Outdoor como lo mantengo yo. Aquí pueden ver un poquito o bastante mejor que el afilado que este otro. Bueno, por lo que veo, muy poco lo que voy a poder hacer con él de prueba. Quería hacer prueba. Fíjense también que la punta no está bien terminada. Ahí se pueden ver que está como... No sé si lo golpearon. Pero no está bien terminado. No está bien perfilado este cuchillo. De hecho, parte más ancho y acá arriba, digamos, termina más fino. Ahí creo que se pueden dar cuenta.
Así que si alguien se interesa en este cuchillo ya sabe a lo que se expone. Lo que quiero comprobar yo y ver qué tan bueno es el acero, y vamos a cargarlo un poquito uno contra uno aquí entre los dos, a ver si hay alguna diferencia en la marca. Vamos a cargar ambos. Acá se hizo una marca que tal vez obviamente ustedes no van a ver, y en este otro también, o diría yo que no tiene, ojo, a ver, es muy poco, no tenía casi nada, tal vez la van a ver ahí, es un puntito, muy poco, y este se nota un poco más en todo el borde ahí. No creo que lo alcancen a ver. Bueno, las primeras impresiones son bastante paupérrimas, por decirlo menos. Sin embargo, si te gusta el Falniven F1 y no tienes dinero para comprarte uno, bueno, es una alternativa. Siempre va a ser una alternativa. Acá se nota un poco más. Miren, a ver, ahí voy a tratar de que brille ahí el puntito ahí. Ahí se alcanza a ver. Eso fue solo cargándolo. Y este también, digamos, perdón, tiene el mismo daño, podría decir yo. Tiene la misma, digamos, hendidura. Ahí la misma marca. Ahí si la pueden apreciar. Así que no sé si sería recomendable o no. Yo creo que no a esta altura. Voy a ver si puedo trabajar un poco con él en madera, a ver qué pasa, a ver cómo anda. Vamos a ver si entra o no, a pesar de que no tiene filo. La verdad que sí, entra y entra bien, no entra mal. Pero no lo siento firme o más firme que el HX Outdoor, fíjense. No, yo creo que el HX Outdoor, bueno, en ese sentido, porque lo tengo, digamos, afilado, obviamente, se comporta mucho mejor, claro. Pero es porque está afilado, ya le hice, digamos, una pasadita, digamos, ¿cierto? Así que bueno, en este punto estoy comprobando que esto está bastante romo, no tiene nada de filo. Esto está muy mal trabajado. Muy mal trabajado. Sí, seguramente lo pasaron así nomás y tirarlo a la venta. Voy a ver si es que puedo hacer algo con esto, aunque no creo. No creo que resulte. Yo creo que lo voy a tener que afilar, obviamente. Y no creo para nada que esto resulte, porque ya el filo está malo. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar a ver si, para poder hacer algo rápido, ¿cierto? Bueno, pero esa es la idea de estos videos, digamos, comprar yo, digamos, estos artículos para que ustedes, digamos, sepan lo que van a recibir. No quiero decir que todos sean malos, pero en algunos casos sí que lo son. Como en este caso viene muy mal terminado el filo. Me gustó en un principio cuando lo vi, me gustó la funda, eso sí. Pero la verdad que ahora me decepcionó bastante. Porque obviamente es una mala falsificación, ¿cierto? Veamos si algo recupera. No, definitivamente esto hay que afilarlo. Así que, bueno, ¿les parece que haga una segunda parte? A ver, tenemos 19 minutos. No puedo hacerlo. Tendré que hacerlo ya en otro video, recuperarlo y hacer una prueba más exhaustiva. ¿Ya? Así que este video va a quedar solamente como unboxing y primeras impresiones. Como ya saben, esto es lo que es. Voy a hacer un segundo video de él, por supuesto, donde lo voy a afilar y lo voy a llevar, digamos, a un punto óptimo, ¿les parece? Para poder seguir probando el acero, aunque creo que el acero es la misma calidad que este, que ya saben que es de la familia 420, como los MOVA. El 5CR15 es muy básico, obviamente, pero funcionan, o sea, son cuchillitos, como les decía y siempre he dicho, como este mismo, que van a ir al monte con nosotros. Si necesitamos hacer cualquier tarea, la van a hacer perfectamente, y después, bueno, tendremos que reafilarlo cuando lleguemos a casa, supongo, o en el monte si es necesario. Pero por de pronto esto es lo mismo que un acero MOVA. Eso quiero dejar en claro. Si bien es cierto, puede que el tratamiento térmico sea un poco diferente y los aceros MOVA sean mejor tratados. Puede que sí, como también lo es el Sandvik 12C27, que también pertenece a la misma familia de los 420, como también este mismo 5CR15, digamos, que es un acero que se siente frío, ojo.
Así que para mí, en primeras impresiones, seguiría recomendando la Chiquis Outdoor por sobre esta falsificación que van a ver muy a menudo en AliExpress. Sobre todo por la calidad del material y el mango, que es solo plástico, como ya les dije. Solamente tiene el logo. Lo que sí me gustó es la funda. Eso sí, y quisiera, espero, a ver, veamos, antes de probar, quiero ver si esto podría calzar para este otro cuchillo, aunque un poquito más largo, como ya saben. Veamos si entraría o no. ¿Qué pasaría si intentamos que esto entre? No alcanza, parece que no. Ah, a ver, sí. Miren, quedó justo. Perfecto. Miren, ¿qué les parece? Tenemos una excelente, buena funda para nuestro HX Outdoor. Si le sacamos esto, quedó perfecto. Así que no se ha perdido todo, no se ha perdido todo, claro que no. Tenemos una funda. Ahí está, ¿ven? Ahí funciona bien el cerrojo, digamos. Ahí cerró y aquí ahora va a abrir. Ahí está. ¿Ven? Así que tenemos funda nueva para el HX Outdoor. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Qué les parece? Así que bueno, ahora me despido tranquilamente y nos vemos en un próximo episodio y en el próximo unboxing. Recuerden que hay otro más, también acaba de llegar, así que vamos a hacer también el unboxing enseguida. Nos vemos en el próximo capítulo. De todas maneras, perdón, voy a dejar el enlace o el link de compra si es que está, si es que a alguien igual de igual forma le interesa, porque yo creo que reafilando este cuchillo igual va a funcionar bien. No va a ser el mejor, como ya dije, sí, me sigue gustando la Chiquis Outdoor, pero a alguien tal vez le guste y lo quiera, y de todas maneras voy a dejar un link ahí si es que puedo hacerlo, de un enlace de compra directo de AliExpress, ¿ok? Así que, bueno, en la descripción va a quedar. Me despido, que les vaya muy bien, nos vemos en un próximo capítulo, hasta pronto, bye bye.